Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes aquí en Gijón, muy buenas noches, madrugadas, las horas que sean, donde quiera que estén ustedes. En este momento son aquí, decíamos, las 8 de la noche con 7 minutos. Y por cierto, en México, mi otro país, porque yo pertenezco a dos países, tengo esa característica que alguien decía, que el que es emigrante es extranjero en dos países. Entonces, pues en México me dicen extranjero y aquí en España también me dicen extranjero. Son las 12 del día con 7 minutos. Dentro de exactamente 11 horas con 53 minutos dejará de ser presidente de la República Mexicana, el señor Andrés Manuel López Obrador, y comenzará el mandato de Claudia Sheinbaum Pardo. Yo debo, bueno, primero que nada me presento para la gente que no me conozca y que posteriormente pueda hacerse preguntas de qué es lo que hago yo aquí. Me llamo Mauricio José Schwartz, llevo el programa, llevo el canal El Rey va Desnudo, donde hacemos videos temáticos los miércoles, hacemos un streaming los jueves, ponemos algo de música cuando podemos y en días como hoy hacemos especiales sobre la situación, sobre distintas situaciones, los hemos hecho sobre muchas cosas, sobre México, sobre asuntos internacionales, etcétera. Pero hoy toca el turno de México, lógicamente, porque decíamos termina finalmente el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Y yo me quedo con un sabor enormemente amargo. Y les voy a contar por qué. Voy a hablar mucho de experiencias personales, que finalmente he vivido parte de la vida de México, que incide en lo que está ocurriendo el día de hoy y que quizás informe a gente que no está informada, incluso fuera de México. Hoy precisamente me comentaba alguien, oye, mira, es que bueno, un presidente autonómico perteneciente al Partido Socialista Obrero Español, Emiliano García Paje, comentó que cuando él se reunió con Andrés Manuel López Obrador, alguna visita que hicieron él y otro presidente autonómico, no, y otro representante del PSOE, José Bono, visitaron a López Obrador y López Obrador les expresó que odiaba a España y a los españoles. E inmediatamente, yo no sé si lo dijo o no, no me parece extraño porque ha podido decir prácticamente cualquier cosa López Obrador sin consecuencia alguna. Pero rápidamente saltó gente diciendo, no hombre, López Obrador no puede haber dicho eso porque es un hombre muy inteligente. Y yo me quedaba, ¿en serio da esa imagen? A ver, Donald Trump dice que él es un tipo excepcionalmente inteligente. Y mucha gente en el mundo MAGA, en el mundo de Make America Great Again, lo cree. Cuando sabemos que intelectualmente Donald Trump es un sujeto poco dotado. Es astuto, pero no es inteligente. Y esto tampoco es tan difícil de entender. Hay mucha gente que es lista, que es astuta para salir de problemas, pero que no tiene la inteligencia necesaria para resolver problemas graves que se le planteen en un momento determinado. Creo que eficazmente Andrés Manuel López Obrador ha dado una magnífica imagen internacional en general, sobre todo hacia la izquierda internacional, que ha sido capaz de cerrar los ojos a atrocidades y barbaridades que no le pasarían a ningún gobierno que no estuviera ligeramente relacionado con la izquierda. Y a eso voy a ir, porque lo he dicho y lo repito y lo repetiré siempre, Andrés Manuel López Obrador no es un hombre de izquierda. Está rodeado de gente de izquierda, eso sí, y eso conforma algunas de las características de su gobierno, pero él no es un hombre de izquierda, él es un populista narcisista con fuertes tendencias religiosas que le dan un determinado mesianismo. El chiste de que es el Mesías de Tabasco, eh, el Mesías de su pueblo, no está lejos, o sea, aunque evidentemente es el tipo de cosa que se dice con mala intención, no está lejos del hecho de que él se ha considerado el Salvador de México con base en su narcisismo y en su creencia de que, bueno, él lo puede todo. Básicamente lo puede todo. Bien, voy a empezar echándome muy atrás. Porque esto empieza, en realidad, en 1987-88.
Para ese entonces, sépalo usted o no, sobre todo si usted es muy joven, muy probablemente no lo sepa, las esperanzas que tenía cualquier oposición de hacerse con el poder en México eran inexistentes. Es decir, uno era joven y votaba por el Partido Socialista Unificado de México, o por el Partido Mexicano Socialista, o por el Partido Mexicano de los Trabajadores de Alberto Castillo, o por el Partido del Trabajo. No, todavía no existía ese. Pero votaba uno por partidos de izquierda que primero que nada no eran la izquierda que uno quería. Eran una izquierda revolucionaria, leninista, más pegada a los sueños de la Unión Soviética y negando todas las atrocidades y barbaridades y ineficiencia finalmente que caracterizó a los países que implementaron el marxismo-leninismo. Pero bueno, votaba uno por ellos porque eran indudablemente algo mejor que el PRI y el PAN. Y el PRI entonces además tenía sus satélites, tenía un grupo de viejos generales de la Revolución, a los que siempre les daba algunas diputaciones y senadurías a través del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, que de auténtico tenía, por supuesto, lo que yo tengo de campeón de triples en la NBA. Luego tenía un partido de izquierda falso, que también había surgido, que es el partido... ¿Cómo se llama? Ya ni me acuerdo. Pero era un partido, el Partido Popular Socialista, sí, el PPS, que el nombre en sí era curioso y más curioso desde la perspectiva española, pero el PPS, donde un viejo luchador de la izquierda pues, se había domesticado, le daba un poco de algunos puestos de gobierno a los suyos, él tenía su ingreso anual y pues, fingían, simulaban ser oposición, pero eran lo que se conoce como la leal oposición. El PAN era un engendro de la ultraderecha, de la derecha cristera y de la derecha enamorada de Primo de Rivera, del falangista Primo de Rivera en España. Así nace, pero sus posibilidades de ganar unas elecciones eran igualmente inexistentes. Entonces votábamos, en verdad votábamos a la izquierda por cuestión meramente ritual, por principios, por una expresión de un deseo de que un día pase algo. Las cosas no empezaron a cambiar, en realidad, sino hasta 1987-88, decía yo. En aquel momento, un señor que era aspirante a la presidencia de México, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, hijo de Cuauhtémoc Cárdenas Batel, perdón, de Cuauhtémoc Cárdenas, no me acuerdo el segundo apellido de él, de Lázaro Cárdenas, hijo de Lázaro Cárdenas, y que había sido gobernador de Michoacán y que había tenido una serie de puestos, todos en el PRI. Dijo que quería ser presidente, le dijeron que no, que pues ya habían decidido que el presidente iba a ser Carlos Salinas de Gortari, que así lo había decidido Miguel de la Madrid. Entonces, no, ¿quién fue el que nombró No tengo que acordarme de la secuencia. Sí, Miguel de la Madrid es el antecesor. Entonces, él pidió una competencia libre y abierta, unas primarias en el PRI, algo que jamás se había hecho, porque en el PRI el presidente, consultando con los altos niveles del poder, con el partido, con los sindicatos dóciles como el Sindicato de Trabajadores, como la Confederación de Trabajadores de la República Mexicana, la Confederación de Trabajadores de México, o la Confederación de Revolucionaria de Obreros y Campesinos, y organizaciones así que eran sindicatos que no hacían sindicalismo, que controlaban a los obreros para tranquilidad del gobierno. Entonces consultaba con las cúpulas que lo rodeaban, que de alguna manera compartían el poder presidencial, pero decidía por sus propias pistolas quién iba a ser el candidato presidencial. Y así se hizo sucesivamente. Si alguien quiere conocer esta historia en detalle, cómo se desarrollaba esta historia en detalle, el escritor Luis Espota tiene una preciosidad de serie de 6 novelas que se llama La costumbre del poder, donde relata cómo se llevaban a cabo estas sucesiones presidenciales absolutamente ridículas, donde el poder absoluto casi monárquico se heredaba por la vía del dedo. Se heredaba por la vía del dedo porque el presidente señalaba a su sucesor, digamos López Obrador señalando a Claudia Sheinbaum como su sucesora, ¿no? Y entonces todas las fuerzas vivas del país, las organizaciones de todo tipo, los sindicatos de todo tipo, insisto, más falsos que un euro de cartón,
expresaban su lealtad al nuevo ungido y se procedía a una campaña electoral básicamente de simbólica que terminaba cuando ganaba las elecciones con unas cantidades ridículas de votos, cuando no casi con el 100%, porque López Portillo, por ejemplo, no tuvo oponentes. Ni el PAN ni ningún otro partido se presentaron a esas elecciones, y entonces uno tenía la opción de votar por López Portillo o votar absteniéndose. Yo voté absteniéndome. Escribí cosas en la boleta. No podías hacer nada más. Era una absoluta indefensión la que existía con un partido que lo controlaba absolutamente todo. Entonces, en 1987, tío, este señor Cuauhtémoc Cárdenas dice: yo quiero ser candidato a la presidencia. Le dijeron: pues no. Pues voy a ser candidato por mi cuenta y riesgo. Pues bueno. Y allí pasó algo que fue, y yo lo recuerdo vivamente. Yo era corresponsal de Excelsior en Querétaro en aquel momento, y trabajaba yo, administraba una librería del gobierno de Querétaro y trabajaba yo en la radio de Querétaro. Hacía un programa de rock, uno de los primeros programas de rock en español que se hicieron, y colaboraba yo en otras cosas, y lunes y miércoles hacía yo la cabina de locución para cerrar la noche. Creo que trabajaba yo de 11 a 1 de la mañana, que es más o menos lo que hago aquí y que me encantaba hacerlo. Es uno de los trabajos que más me han gustado en la vida, pero no me lo pagaban. Entonces, estando yo en Querétaro, se lanza Cuauhtémoc Cárdenas y dice: yo voy a ser candidato a la presidencia. Por alguna forma extraña, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana decide que lo apoya y que le va a dar su registro para nombrarlo su candidato, con lo cual ya es candidato oficial, porque el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana efectivamente estaba registrado y tenía la posibilidad de aparecer en las boletas. El Partido Popular Socialista hizo lo mismo. Eran rescoldos de partidos que no sé a través de qué métodos se convencieron en realidad, pero era enormemente sospechoso un tipo del PRI diciendo que estaba en contra del PRI. Pero empezó a hablar y empezó a reunir gente a su alrededor y empezó a presentar un proyecto de país distinto, proyecto de país que llamaríamos socialdemócrata, que era, bueno, aquello en lo que creíamos algunos, que dijimos: oye, pues esto está bien, aunque el señor venga del PRI, esto está raro, y está rodeado de gente que también viene del PRI, como Porfirio Muñoz Ledo, está interesante. Y de pronto el Partido Mexicano Socialista, el Partido Mexicano de los Trabajadores de Alberto Castillo y un montón de organizaciones de la izquierda más revolucionaria como movimiento al socialismo decidieron apoyar a Cárdenas, y aquello se convirtió en lo que se llamó el Frente Democrático Nacional, que era un arco iris donde había gente, pues, de derecha ligera y antiguos guerrilleros, que era lo único que luego nos encontraba en el PRD. Era muy raro, pero había logrado concitar no tanto un proyecto político, aunque el proyecto político existía, como la esperanza de salir del priismo, que era verdaderamente asfixiante y que para entonces ya eran pues 88 años, 64 años de la misma Montserrat, poniendo como el 24 en la fundación del Partido Nacional Revolucionario, poniendo el inicio pues de esta carrera horrible por parte precisamente de Plutarco Elías Calles. Entonces, nos fuimos con Cárdenas, con todas las dudas del mundo. Le fue robada la elección, estamos convencidos muchos, pero nunca lo pudimos demostrar. La elección fue en 1988. Cuando se ponían las sábanas con las votaciones en cada urna y luego alguien fue anotándolas, pues ganamos. Y hacia las 6 de la tarde, 7 de la noche más o menos, las votaciones favorecían a Cuauhtémoc Cárdenas por alrededor del 30%, según algunos cálculos. Y en ese momento ocurrió algo mágico. Era la primera vez que se utilizaba un sistema de cómputo, un sistema informático, para contabilizar la elección. Y de pronto sale el secretario de Gobernación, que era el gobierno organizaba las elecciones, tú sabes, esto es un negociazo. Y salió el secretario de Gobernación, que se llamaba Manuel Bartlett Díaz, sí, él mismo, y dijo: se cayó el sistema. Unas horas después el sistema se levantó, el sistema informático, y estaba ganando Salinas. Y al final pues ganó Carlos Salinas de Gortari, o por lo menos eso nos contaron. Muchos de nosotros estábamos absolutamente convencidos que no era así.
y así lo expresamos por nuestros medios de comunicación, como pudiéramos hacerlo, entre amigos sobre todo, porque en Excelsior yo no podía escribir de esto, y en la radio del Estado pudimos hacer algo, pero hubo gente muy enojada por algunas cosas que se dijeron en Radio Querétaro. Lo mismo pasó en todo el mundo a niveles mucho más altos. Yo era un don nadie en un pequeño puesto en una ciudad relativamente relevante, pero no precisamente decisiva. Y yo llegué a acompañar a Cárdenas como periodista y sin hablar nunca con él, a donde le decían, pues, ¿qué hacemos? ¿No? La gente, muchos querían levantarse y avanzar hacia México, si fuera con machetes y rastrillos. Y Cárdenas dijo, como no podemos demostrar el fraude, vamos a hacer un partido. Y en mayo de 1989 se había conformado el Partido de la Revolución Democrática, en el cual estaban gente del PRI como López Obrador, como Muñoz Ledo, Cárdenas y otros muchos, gente del viejo Partido Comunista, gente del viejo Partido Socialdemócrata como Martínez Verdugo. Martínez Verdugo era comunista, no me acuerdo, es que era un montón de gente, pero de distintas corrientes de la izquierda, y sobre todo esa izquierda revolucionaria que se las arregla siempre para dividirse en 20 partidos. Yo me acuerdo una vez que se hizo una reunión para tratar de unificar a la izquierda leninista mexicana, y de ahí salieron el Partido Mexicano de los Trabajadores, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, el Partido Socialista Mexicano, creo que era, el Partido Socialista Unificado de México. Es decir, es una izquierda enormemente sectaria, una izquierda que por una coma se matan en el manifiesto final, y eso ha influido para que tengan cero presencia electoral en muchísimos países del mundo. Pero todos ellos de pronto estaban fundando un solo partido, que es el Partido de la Revolución Democrática, que se plantea como un partido socialdemócrata. Y en los pasillos del PRD uno caminaba y se encontraba con aquel no era guerrillero de los maoístas de la Liga 23 de septiembre. Sí, ya salió de la cárcel y pues está en el partido. Y ese no es del PAN, era González Chinel, me parece. Ese no es del PAN, sí es del PAN, pero es de los buenos del PAN y entonces también está en el partido. Y dices tú, pues esto es un abanico monstruoso, un abanico brutal. Pero había esperanza. Yo me paré de 1989 a 1994 a observar lo que hacía Cárdenas. Sí, obviamente había votado por él, pero no estaba yo entregado a la causa, ni mucho menos. Tenía yo que ver qué hacía. Cuando decidí que efectivamente era limpio, en 1994 me acerqué a través de un amigo mío, que actualmente es funcionario del gobierno de López Obrador y del gobierno de Claudia Sheinbaum. Me acerqué a Cárdenas y dije, pues mire, yo sé hacer esto, yo escribo, yo comunico, yo soy periodista, yo tengo un programa de radio, yo, para lo que pueda servir, estoy a sus órdenes. Me apunto, me subo al carro. Y del 94 al 99 fui parte de uno de los 3 grupos de asesores de comunicación que tenía López Obrador, y probablemente fui la parte menos importante. De esto tiene que quedar claro. Y vi el crecimiento de Cárdenas y vi la aparición de López Obrador como personaje dentro del partido. Y no me explicaba yo muy bien por qué. En 1997, cuando ganamos la Ciudad de México, nunca milité en el PRD porque como periodista, personaje público que tenía un programa de radio en la XCW en aquel momento y demás, pues no era conveniente. Todo lo que yo dijera se vería muy manchado si yo fuera militante del PRD. De hecho, alguna vez alguien me recriminó en los comentarios, porque los comentarios, como los comentarios de aquí, que me encanta comentarlos, me llegaban los comentarios de la gente que hablaba a la estación de radio. Decía, ¿usted es del PRD? No, señor, no lo soy. Vaya usted, los registros del partido están abiertos, todos los partidos. Vea usted si estoy allí, pues me comprometo a dejar mi programa de radio. Pero si no estoy allí, usted se compromete a venir aquí a ofrecerme una disculpa. Porque yo nunca fui militante del PRD, pero siempre fui cardenista. Durante esos años fui cardenista. En 1997 se gana el gobierno de la Ciudad de México, y para el año 2000 se hace
el proyecto pues de la campaña de 2000 de Cuauhtémoc Cárdenas. Yo dejé hechas cosas porque ya en 1999 me vine a España. Bien. Mientras tanto, López Obrador había crecido hasta convertirse en presidente del PRD. Yo alguna vez tuve una comida con él y decía, ¿cómo le hizo? ¿Cómo le hizo si el tipo es cortito, cortito y limitadito, limitadito, pero con mucha labia y muy astuto? Es decir, vende bien cosas que no sabe qué son. Vende bien ideas malas. Y eso fue, creo yo, el secreto de su éxito. Entonces, este es el comienzo de todo. Él como presidente del PRD, después del último fracaso de Cárdenas en el año 2000, en 1994 se fracasó, entre otras cosas, ya lo he contado, por el EZLN y por el pacto Zedillo-Diego Fernández de Ceballos, para finalmente darle el gobierno al PAN siempre y cuando no tocara un solo priista, que fue lo que hizo Fox. Fox llega a la presidencia del PAN, hay alternancia de poderes, hay democracia, muchísimos violines y sinfónica y coros cantando cosas maravillosas, y Fox no mete a la cárcel a un solo ladrón priista. Y sabíamos que todos eran los ladrones. Por el contrario, pone a sus propios ladrones panistas a llenarse los bolsillos. Pero nunca tocó a uno solo. Y entonces el pacto PRI-PAN fue el que, por supuesto, dejó fuera a Cárdenas y dejó fuera al PRD. López Obrador fue candidato por el PRD en un par de ocasiones, candidato a la presidencia, que era su sueño dorado de siempre, en 2006, 2012, y luego, ya que había destruido completamente al PRD, que no lo hizo solo, ahí los viejos burócratas del Partido Comunista y de otros partidos de la izquierda recalcitrante hicieron muchísimo por reventar el proyecto una vez que Cárdenas dijo que ya lo dejaba. Y luego de que destrozó el PRD, pues hizo su propio partido y llegó a la presidencia. Y ahí es donde voy a empezar ahora. 23 minutos después de que empezamos, voy a empezar a hablar ahora del sexenio de López Obrador. Vamos a abrir un segundo para preguntas, para comentarios. No voy a hacerlos todos, acuérdense. Que haya una mejor educación en el mundo, principalmente en México, sería lo fundamental. Lo fundamental es una buena educación. El proyecto de la nueva escuela mexicana es exactamente lo contrario a una buena educación. ¿Habrá algo positivo que haya hecho López? Seguramente. O sea, nadie puede hacerlo todo mal. La cuestión es el precio de lo positivo, ¿no? Cuando tú tienes una balanza en la que lo malo pesa mucho más que lo bueno, la gente dice, ay, es que di lo bueno que hizo. Pues es que hasta lo bueno que hizo está a discusión. Por ejemplo, las formas de medir la recaudación tributaria o las formas de medir la pobreza para sacar a 5 millones de pobres cambiaron a lo largo del sexenio y por lo tanto no son fiables. Pero algo bueno habrá hecho, por supuesto. Yo creo que sí, las pensiones para la gente mayor que no tenía ningún ingreso porque el sistema de pensiones mexicano era una risa. Hombre, eso seguramente es bueno. Mi madre tenía una pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social que no alcanzaba para nada. A mi madre yo la mantuve hasta el último día de su vida porque su pensión no servía para nada. Pues el Seguro Social le servía para que la atendieran de sus afecciones, una afección cardíaca que finalmente fue la que acabó con ella, pero no vamos, pagar un alquiler, pagar una canasta básica durante un mes, no, eran una miseria. El equivalente, ponle a 400 pesos hoy, pues no te llevaba a ningún lado, ¿no? La peor parte de no ser el mandato de AMLO, sino que solo es el comienzo. Bueno, eso vamos a hablar. ¿No recuerdo algún otro presidente que haya tenido tantos incidentes diplomáticos? No, es otro de los elementos del narcisismo brutal de López Obrador, que cree que tiene la respuesta y la solución para todo, y si no se la aceptan se enoja, como pasó con Ucrania. Ha sido un horror pasar este sexenio horrendo con ustedes, caballeros. Con nosotros, bueno. Lo que me parece más terrible es la militarización, aún peor que no se puede prever las consecuencias de eso. Vamos a parar un segundo para la militarización. Mira, López Obrador habló en contra de la militarización, como hablamos todos. Vamos a ir más adelante. Vamos a regresar también un poquito, pero no tan al pasado. Vamos a regresar al sexenio de Calderón. Y el señor Calderón, que también es un hombre con ciertas limitaciones, se le ocurrió la gran idea de lanzar la guerra contra el narcotráfico. No es mala idea. Es decir, es necesario enfrentar la brutalidad de una serie de organizaciones que se fundamentan en la violencia
responderles con la violencia legítima del Estado, el único que tiene la potestad de ejercer legítimamente la violencia, ¿ok? Problema. Para lanzarte una guerra, necesitas saber lo que estás haciendo. Y Calderón, y por lo visto el ejército, no sabían lo que estaban haciendo. Es decir, se enfrentaban a un enemigo mucho más motivado. Punto fundamental en el campo de batalla. Se enfrentaban a un adversario mejor armado. Se enfrentaba a un adversario que conocía el terreno en el que se movía. El ejército no lo conocía. Se metían a una guerra con un ejército mejor pagado. El soldado mexicano habitualmente, tradicionalmente ha sido mal pagado. Y se metían a una guerra con un enemigo que era esencialmente un misterio, es decir, no había un trabajo de inteligencia previo que era indispensable para conocer los movimientos, los nombres, dónde viven, dónde duermen, dónde se esconden, cuántas casas tienen, a qué casas van, cuándo, cómo se mueven por el país. El trabajo de inteligencia que necesitas para cuando quieres acabar con un objetivo, saber dónde está el objetivo, ¿verdad? Todo eso estaba ausente. Entonces se lanzó una guerra sin ton ni son, que fue brutal, que acabó fortaleciendo al narco, que acabó dejando en muy mal papel al ejército mexicano y que dejó una cantidad brutal de muertos. Que no eran los narcotraficantes y el ejército forzosamente, sino toda la gente que resultó victimizada por los enfrentamientos y por los abusos de los delincuentes que cada vez se sentían más fuertes. La fuerza de la delincuencia de hoy procede en gran medida del fracaso del calderonato en el intento por enfrentar violentamente al narcotráfico. Y hay otra cosa, no puedes usar solamente la violencia, tienes que utilizar una aproximación de muchas maneras, entre otras apoyándote con gente internacional, tanto con Estados Unidos, que es el que consume y es el que más está interesado en parar el tráfico de las drogas, aunque muchos digan que no, porque no tienen ni idea. El otro día di las cifras de lo que gasta Estados Unidos para tratar de controlar el problema, y de los miles de narcotraficantes que ha detenido, en 2023 detuvo solo 11,000. Les digo, solo en 2023 detuvo 11,000. Y trabajando también con Colombia y con Ecuador y con los países donde el narcotráfico tiene sus orígenes, porque el narcotráfico que se asienta en México después de ser derrotado en Colombia. Bueno, cómo fue derrotado en gran medida en Colombia, cómo se hizo en Bolivia. Nada de eso claramente estaba presente en la guerra de Calderón. Entonces, pero la solución es sacar al crecimiento de la delincuencia y sacar al ejército de los cuarteles. Hay una regla internacional, es muy fácil sacar al ejército de los cuarteles, es muy difícil volverlo a meter. Cuando le das poder político, cuando le das poder económico, cuando le das poder sobre la vida civil, pues tienes un problema. Y por eso la Constitución mexicana establece concretamente que el ejército no tendrá ninguna función dentro del país en tiempo de paz, salvo las dedicadas exclusivamente a la instrucción militar. Entonces, para que aprendan a disparar y aprendan combate cuerpo a cuerpo y a manejar avioncitos y a disparar y a marchar mucho, mucho, mucho. Las relacionadas estrictamente con la disciplina militar, dice la Constitución mexicana. El observador, y como todos nosotros, como mucha gente en México y en el mundo, nos opusimos a la militarización de la vida del país. Y esa oposición duró exactamente hasta el día que el observador entró al gobierno de México, hace 6 años menos 11 horas 24 minutos, y decidió que una de sus primeras acciones de gobierno sería regalar un aeropuerto al ejército mexicano, es decir, destruir un proyecto aeroportuario de alto nivel para hacer un hub internacional que sería además una extraordinaria fuente de ingresos para el país, que dejaría atrás el aeropuerto de Benito Juárez, que es insuficiente, y él lo cambió por un aeropuerto puesto en una base militar, la base militar de Santa Lucía, porque todo lo otro era corrupto. Y ahí vamos a entrar luego
voy a hacer notas, fíjense, esto habitualmente no lo hago, pero voy a anotar donde tengo mis tarjetas. Perdonen ustedes. Vamos a anotar temas por los que quiero pasar. Entonces, corruptazos todos. Bueno. A partir de ese momento, el observador decidió militarizar el país, le empezó a entregar al ejército el control de los puertos, el control de las aduanas, el control de los aeropuertos, o sea, los puertos marítimos, de los aeropuertos, el control de las aduanas, numerosas empresas, infraestructuras como el Tren Maya, cuyos ingresos serán para el ejército, y le dio un lugar en el mundo civil que nunca debería tener ningún ejército en ningún lugar del mundo. Y esto terminó esta mañana en México, cuando el observador firmó la integración de la Guardia Nacional al ejército. ¿Y esto por qué es malo? Bueno, pues es malo porque el ejército no rinde cuentas a la Fiscalía de la República, porque no le rinde cuentas a la ciudadanía, porque el ejército solo le rinde cuentas al Ejecutivo. El ejército no le rinde cuentas al Congreso, el ejército no le rinde cuentas a la Cámara de Senadores, el ejército no le rinde cuentas a los jueces, porque tiene su propio sistema de justicia, la justicia militar. Y por lo tanto, todo lo que haga desde hoy, que ya está firmado, la Guardia Nacional es impune, salvo que el ejército diga lo contrario. Absolutamente impune. No puedes ir con un juez y decir, ese señor de la Guardia Nacional me hizo cosas. Ah, no, tienes que llevarlo a la justicia militar. No puedes ir a la fiscalía a pedir que te protejan contra los abusos de 1 o 10 o 20 de la Guardia Nacional o como del resto del ejército, porque no es potestad civil el afectar cuestiones militares. Al integrar 130,000 eran, sí, 130,000 elementos en 500 cuarteles, convertirlos en parte del ejército es darles absoluta impunidad. Para hacer lo que quieran, no forzosamente para cumplir la obligación de cuidar, proteger a la ciudadanía, cosa que ha hecho muy mal. El truco de llamarle lo nuestro no es militarización, porque el ejército es el pueblo y el ejército ya no mató a nadie ni en Acteal, ni en Ayotzinapa, ni el 2 de octubre. En el 2 de octubre dispararon unas palomitas que venían pasando por allí, etcétera, etcétera. Una vez que el ejército se le ha declarado absolutamente impune de las atrocidades que el ejército cometió a lo largo de la historia, sobre todo cuando hubo una guerra, cuando hubo guerrilleros que fueron tratados sin ningún respeto a las leyes mexicanas, ¿no? Ahora el ejército está totalmente impune, ya es pueblo, y entonces los señores de Morena pues nos han dicho que militarizar México pues no es militarizarlo porque no es militar, es pueblo. Está pueblizado el ejército. Las consecuencias son terribles y graves. ¿Ha habido alguna respuesta del PSOE a la carta abierta que mandaste? No puedo hablar mucho del tema. Sí, hubo una respuesta. Y buena. El plan un engendro lo sigue siendo, ahora es peor. De la Madrid, luego Salinas, Cedillo, Fox, Calderón, EPN y AMLO. Sí, tenía razón, fue de la Madrid el que nombró a Salinas, porque fue el inicio del neoliberalismo, del neoliberalismo, de la visión neoliberal de verdad, no a lo que le llama el observador neoliberalismo, que es una entelequia que se ha creado él mentalmente, que no te la puede explicar qué es el neoliberalismo. Que hay un vídeo que ha explicado qué es el neoliberalismo y por qué Thatcher y Reagan lo promovieron en todo el mundo, que es, digamos, la versión un poquito menos grave de lo que está intentando Milei en Argentina, ¿no? Mauricio, ¿alguna vez militaste en algún partido? Me pregunta Jorge León. Una sola vez. Hace 14 años milito en el Partido Socialista Obrero Español. Y además a mucha honra. ¿El ejército ya lleno de poder y dinero va a ser lo impredecible en el futuro o lo más predecible? Una
persona cercana marxista Trotsko, dice que el Frente Popular de Cuauhtémoc Cárdenas pudo haber sido lo más peligroso para el país. ¿Opinión? ¿Tiene fundamentos su hipótesis? No sé si tenga fundamentos la hipótesis, pero los Trotskos en general son malas noticias ellos. Los Trotskos se dedican al control de organizaciones, de personas, de sindicatos, de universidades, de escuelas profesionales, con tácticas absolutamente despreciables, que a mí me da la impresión que si Trotsky los pillara, los fusilaba. Trotsky era mucho de fusilar gente. Siempre la gente piensa en ese viejito amable que fue refugiado a México y fue asesinado y cuidaba conejitos, ¿no? Mi amigo Padura hizo una novela sobre, creo que se llama El hombre que daba de comer a los conejos o algo así. Tenía sus cajitas con conejos ahí en Coyoacán y les daba de comer y acariciaba a los conejitos y luego se acostaba con Frida Kahlo y entonces pues era un señor muy simpático, ¿no? Pero no era un asesino brutal y había sido el fundador del Ejército Rojo y lo de la fusilata se le daba muy bien. Y yo creo que a los trotskos actuales, yo sufrí a los trotskos lo indecible, su tendencia a la violencia, su manipulación y su poca claridad ideológica más allá de un marxismo cuadriculado, ¿no? Un marxismo leninista absolutamente cuadriculado. Así que no creo que tenga fundamentos su hipótesis. En ese momento, ese Frente Popular podía haberle abierto muchos espacios a México, muchos espacios de desarrollo posibles, porque no le entregabas el poder a la vieja izquierda solamente, sino que tenías un abanico de ideologías, de ideas y demás, donde podías actuar. ¿Qué piensas de las distintas gestiones de la izquierda en la Ciudad de México, desde Cuauhtémoc Cárdenas, la misma Claudia? Mira, la gestión de Cárdenas la conozco a fondo porque yo ordené, estructuré el libro En el ombligo de la luna, México, la ciudad de todos, donde detallamos lo que había hecho Cárdenas en año y medio. Y era una locura lo que había hecho pero por las cuestiones que no son de relumbrón. El agua. Los problemas del agua en México, no, de la Ciudad de México. Había abordado los problemas del agua y había solucionado una serie de cuestiones. Estaba abordando problemas de tráfico, problemas de contaminación, problemas de la marginación de grandes zonas de la ciudad. Lo que no es de relumbrón, lo que es la administración pública, que es aburridísima. Y si tú ves ese libro que hicimos, que se llama así, En el ombligo de la luna, México, la ciudad de todos, lo que logró Cárdenas en año y medio era impresionante. Lo que vino después ya no fue tan impresionante, pero siempre tuvo esa intención de ser un poco mejor que lo que había sido, evidentemente, los jefes de gobierno, que no eran electos, sino que el presidente de la República los designaba como si fueran secretarios de Estado. ¿Por qué AMLO ha parecido fascinar a las personas de izquierda? ¿Tiene algún carisma que yo no soy capaz de verle cuando se pone a pontificar como una especie de padre regañón? No, pero aquí es a donde vamos. López Obrador hereda del PRD a una buena parte de la izquierda tradicional, de la izquierda leninista, de la izquierda revolucionaria, de la izquierda de Fidel que tiene Fidel que los americanos no pueden con él, de la izquierda de piensa poco y actúa mucho, pero siempre duro, de la izquierda dogmática que no está dispuesta a analizar la realidad en términos de su efectividad. ¿Ha sido efectiva la socialdemocracia? Pues sí, ha sido efectiva, creó el estado de bienestar en toda Europa, donde ha tenido mayor influencia, pues ha tenido mejores efectos, como en los países nórdicos, en Alemania, ha creado la sanidad pública, ha fortalecido la educación pública, ha creado las pensiones, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que la izquierda revolucionaria abomina, porque son reformas que posponen la revolución final, donde el proletariado llegue al poder y se apodere de todos los bienes, de todos los medios de producción. Todo lo que los socialdemócratas hemos hecho es lo peor para los leninistas, porque, en términos marxistas, disminuye las condiciones materiales necesarias, las condiciones objetivas y subjetivas para el estallido de la revolución. Un sindicato manejado por socialdemócratas es un sindicato que busca mejorar la situación de los obreros.
Un sindicato marxista busca utilizar a los obreros para el enfrentamiento contra el gobierno y contra la clase empresarial para acelerar finalmente el estallido de la revolución. Entonces, cuando tú te sientas a negociar con los patrones desde un punto de vista socialdemócrata o desde un punto de vista marxista, lo que vas a negociar es muy distinto. Los marxistas no van a negociar. Van a crear la confrontación, a profundizar la lucha de clases para que haya las condiciones objetivas y subjetivas necesarias para que finalmente se produzca la revolución y con tanto la llegada del pueblo al poder mediante una dictadura del proletariado. ¿Ok? Bien. Entonces, López Obrador hereda pues esta izquierda que ya en el PRD había hecho mucho daño. Yo tuve alguna relación muy ligera con algunos de estos personajes, eran increíblemente capaces de mentir, de urdir falsedades para aprovecharse y que su ideología pues, era un accidente, si es que existía. Pero mucha gente que yo considero de izquierda noble, de izquierda honesta, hasta cierto punto al menos, pues cuando el PRD se desencuaderna, pues se va con López Obrador a Morena. Y yo creo que muchos de ellos, y aquí me van a decir que probablemente me equivoco, y probablemente es cierto, pero creo que es la hipótesis más sólida que he desarrollado en estos 6 años. Muchos de ellos actuaron como los más listos de la derecha estadounidense actuaron con Donald Trump. Es decir, es un tipo limitado, es un tipo chiflado, es un populista que sí enloquece a la gente, pero no tiene ideas claras. Pero lo podemos usar para impulsar lo que nosotros queremos. Entonces, si lo apoyamos, alcanzamos espacios de poder donde podemos poner en práctica lo que nosotros creemos, haciéndole creer que se le ocurrió a él. Es como si le presentaban a la Heritage Foundation, el think tank que hizo el proyecto 2025, le presentaba a Trump a los candidatos a la Suprema Corte que ellos querían meter para acabar con el derecho de la mujer estadounidense al aborto. Y ellos los mencionaban perdón, Trump decía así como no, y los presentaba al Senado y hacía todo lo posible para que fueran nombrados jueces. Y así es como llenó de conservadores a la Suprema Corte de los Estados Unidos y finalmente logró terminar con el aborto y ahora ha logrado que el presidente tenga absoluta impunidad, porque así lo ha decretado la Suprema Corte. Bien. Siento que buena parte de la izquierda antigua, de la izquierda esta dogmática rancia, utilizó o está utilizando así a López Obrador por una simple y sencilla razón. Ya crecieron. Tienen el problema de que tú sueñas con la revolución cuando tienes 16 años a lo mejor, ¿no? Pero cuando ya tienes 60, 54, 72, pues la revolución no ha llegado, no que era inevitable, no decía Marx que era absolutamente inevitable, porque el decurso de la historia, analizada desde el punto de vista del materialismo histórico, hace inevitable el triunfo del proletariado, porque ya se va a derrumbar el capitalismo, y han vivido toda su vida creyéndolo. Y llegan a 2016, a 2014, y dicen, pues aquí no hay visos de que esto vaya a pasar. La gente está muy pobre, pues sí, pero las movilizaciones han sido escasas y poco fructíferas, independientemente de aterradoras. Me refiero a los movimientos armados, sobre todo en México. Entonces, pero mira, si nos vamos con López, pues ya es la revolución, ¿no? O hacemos que sea la revolución, pero es nuestro triunfo. Llegamos al poder, conquistamos el poder y luego ya lo empezamos a manejar a nuestro gusto. Y yo siento que hubo mucho de eso, ¿no? Con cosas como la nueva escuela mexicana o con cosas como los destrozos criminales de Álvarez Bulla, que fue el origen de mi oposición al López Obrador en 2018, contra los científicos, contra la idea misma de la ciencia, contra la concepción de la posibilidad de utilizar el conocimiento para mejorar la vida de todos. No, mejor vamos a hacer humanidades y a defender el curanderismo. Oiga, es que no funciona, los niños se mueren mucho. No, con parteras, pero ¿y por qué no llevamos ginecólogos? No, eso es tirar el dinero, además todos los médicos son corruptos y todos los científicos son corruptos.
Todos los periodistas son corruptos, todos los empresarios son corruptos, todos los que no estamos con López Obrador somos corruptos, hasta las feministas eran corruptas todas, ¿no? Entonces, siento que la izquierda, no la mejor izquierda mexicana, que está fuera del gobierno, esto hay que decirlo, ¿no? La mejor izquierda que todavía está en la oposición en México, que es una oposición francamente de chisguete y sin ninguna posibilidad de tener nada. La izquierda revolucionaria, la izquierda de la consigna y de la pancartota y del vamos a ser huerfanitos, finalmente se apoderó del proyecto de López Obrador porque no tenían otra forma de alcanzar el poder, porque con sus ideas originarias vamos a establecer una dictadura. No, entonces nos metemos por aquí. Bueno, siento que se han creado su revolución a su manera, a su modo, con sus visiones, cada uno además personales, no son visiones de conjunto, no son visiones coherentes, vertebradas de una visión ideológica amplia que crea un proyecto de nación, sino que cada quien en su esquinita, tú haces esto, tú vas a estar aquí, tú vas a estar allá, tú vas a estar allá. No creo que ni se hablen, ¿no? No se hablen mucho. Y cada uno actúa a su manera dentro del brutal reparto de poder que hizo López Obrador entre esta gente. Esa es la idea que yo tengo. Creo que con Sheinbaum tiene la izquierda una cuestión más sólida, porque Sheinbaum procede de esa universidad marxista en la que yo estudié. Dice AMLO que con sus estrategias es inevitable que el narco desaparezca. Sí, sí puede decirlo, pero hay 200,000 personas a las que ya no les puedes hacer esa promesa, pues están muertos. Bueno. AMLO amuralló el Zócalo para evitar las protestas de los familiares de los 43. ¿Tu opinión al respecto? Mi opinión al respecto es que López Obrador usó a la gente de Ayotzinapa, prometiéndoles todo lo que no podía cumplir, sobre todo por la participación del ejército en la matanza, sea solamente por la omisión del ejército mientras los delincuentes mataban a estos chicos porque se les ocurrió, no había una motivación real, o si fue el ejército directamente el que lo hizo. Ha habido militares encarcelados, acusados seriamente de haber sido los causantes de la matanza, y luego tienes el fiscal del Obrador que los libró a todos, a Gertz Manero. Entonces, no es posible hacer una investigación, porque en esa investigación vas a tocar probablemente al ejército, y eso no se puede hacer. Entonces ahora, pues a la familia, a los familiares de los normalistas asesinados, que por favor ya no les llamen desaparecidos, yo sé que es una cuestión simbólica. Vivos se los llevaron, vivos los queremos, vivos no los vas a volver a ver. Pero pues a ellos les van a dar largas, punto. Finalmente ya se va López Obrador y vendrá Claudia y luego vendrá otra, el alcalde probablemente, la heredera o heredero que decida Claudia, como el PRI, ¿no? Por dedo, y entonces pues ya se olvidará finalmente porque la gente se muere. La gente que protesta se muere. El legado más funesto del observador tiene que ver con el terreno de las ideas. Mucha gente ha acabado creyendo cosas por pura fe, sin base en la realidad, como que este es un proyecto de izquierda, que nunca lo dijo López Obrador que lo fuera, que el autoritarismo es la única solución a los problemas, sí, que no hace falta la crítica a la autocrítica, que no hay por qué dialogar con quienes no comparten la misma visión o difieren. Esto es, se ha envenenado el diálogo posible, la necesidad de discutir. Tienes que entender que ese diálogo nunca ha existido. Es decir, el PRI te oía a veces, ¿no? Superbarrio, del que soy biógrafo extraoficial. Algunos dicen que oficial, pero nunca fue oficial porque fue una ocurrencia mía hacer su biografía. Escuchaban a Superbarrio porque no les quedaba de otra, y después de tratar de impedir que hablara, pues lo escuchaban. Pero no había diálogo. Porque el presidente te decía que sí y luego no hacía nada. Y luego no hacía nada. Y esa fue una historia con el PRI siempre, y con el PAN 3/4 de lo mismo. Entonces, lo que se ha impedido es que surja la posibilidad del diálogo entre personas que piensan diferente. Que hay salvo con gente de extremista,
hay puntos en común que podemos manejar. Tengo puntos en común con, el otro día lo decía, con Christine Lagarde, que tuvo una entrevista brutal con Jon Stewart, y cuando la oyes ella hablar de que el incremento en las ganancias, en las utilidades, tiene que derramarse, que llegar a los trabajadores y no solamente quedarse con los patrones, pues esto estás hablando como alguien de izquierda, chiquilla. Y fue la jefa del FMI y actualmente encabeza el Banco Europeo. Tengo puntos en común con Bill Gates. Entonces, pero eso requiere una cultura democrática que no tiene ningún interés, ni la izquierda tradicional, ni la izquierda dogmática, ni la izquierda leninista, ni el populismo en fomentar, en crear, en desarrollar, en promover, en exaltar. Es bueno que hablemos, no. Aquí no se debate nada. Irene Montero con la ley con la ley trans. Oye, pues es que hay unas cuestiones que hay que debatir porque los médicos dicen esto. Aquí no se debate nada. Cuando te dicen aquí no se debate nada, estás topando con aquella izquierda dogmática que cree que tiene la verdad. ¿Cómo se llama? Contratada a perpetuidad. ¿Qué le dirías a personas de derecha que dicen que si una supiera de economía no sería de izquierda? Que no es cierto. Si uno sabe de economía se da cuenta de uno de los principios fundamentales, que es para que un país prospere tiene que tener menos pobreza. Para que un país tenga una economía sana tiene que tener buenos salarios. La derecha, como la plantean actualmente, es una derecha que da los salarios que se le da la gana y que mantiene un desempleo suficiente para mantener preocupados a los trabajadores y mantiene una base de pobres. Es decir, la visión de la revolución industrial en el siglo XVIII. Pero si tú sabes de economía, sabes que en el momento en que sacas a la población de la pobreza y la vuelves productiva, se benefician todos, empezando por el señor más rico del país. Por eso a los socialdemócratas no nos preocupa tanto que haya ricos, sino que haya pobres. Si yo puedo elevar a todos los pobres a la clase media, me importa un pito que exista una gente con todo el dinero que tiene Jeff Bezos. Me da igual. Porque si yo tomo todo el dinero de Jeff Bezos y lo reparto, nos toca un par de euros por cabeza a todo el mundo. No resuelve el problema. Pero si saco a la gente de la pobreza y la hago que se autosostenga fuera de la pobreza, con educación, con sanidad, con sentido democrático, con una visión de la realidad que le permita tener una amplitud más allá de su pueblo, de su barrio, de la esquina, donde a la gente la han tenido tragando basura durante siglos, pues esa gente va a ser productiva, va a ser genial. Es el símbolo que siempre se usa y que a mí me parece que es válido, aunque tiene algo de cursilería, es que probablemente la respuesta a muchos de los grandes problemas del mundo está en la cabeza de algún niño africano con hambre. Y que si ese niño africano no hubiera nacido desnutrido y no viviera con hambre y no viviera con preocupación y no viviera sin salud y no viviera sin educación, si desarrollara todas sus potencialidades, nos podría beneficiar a todos. Y aquí estoy siendo egoísta incluso. Pero una visión racional de izquierda es esa. Cuando los de derecha te dicen que la economía de izquierda no funciona, lo que te están diciendo es que el comunismo no funciona, que la propiedad estatal de todos los medios de producción no funciona. Ahí voy a estar de acuerdo con ellos. Pero ya casi nadie está planteando eso. Está tan desprestigiado que lo usan como fantasma para asustar a la gente. Y esto ya decía yo con el fantasma, el vídeo que hicimos sobre el fantasma del comunismo. Pensar hacer un vídeo sobre literatura medieval no viene al caso, sí, no. Sobre Chrétien de Troyes quizá, porque le leí todas sus novelas. ¿Por qué López Obrador decidió darle tanto poder al ejército mexicano? Pregúntale a él. Yo creo que es una... Cuando no tienes una base de poder real, buscas una, ¿no? Y esta... Yo no sé si él lo eligió o si el ejército mexicano le dijo, señor, usted va a tener que hacer esto para nosotros y nosotros lo sostenemos.
Es posible. El poder, si no lo ejerces, es como si no lo tuvieras. Llegar a acuerdos o negociaciones, la cerrazón, el servilismo, la conveniencia y las actitudes rayanas o de plano ilegales, además de una negación de la realidad que incluye las incapacidades y limitaciones propias, por no hablar del victimismo y la conspiranoia, terminaron por constituir el manual de operación de este grupo, incluida la utilización de demonios imaginarios como fantoches. Todo esto nos lo dice Marta López, a quien no conozco yo, pero que sí estoy de acuerdo. Vamos a ver el tema, básicamente el populismo. Yo a las 10 tengo que terminar, pero López Obrador llega al poder, llega rodeado de esta caterva de gente, algunos de ellos muy valiosos, otros que yo pensaba que eran buena gente y de pronto te traicionan, ¿no? O defienden cosas indefendibles. Gente con la que me hablaba y ya no me hablo, es una pena. Y es una pena porque me gustaría que me explicaran por qué han decidido tirarse al suelo a lamer las suelas al López Obrador. No creo que sea solo por el sueldo, yo conozco gente allí que tiene posibles y que sin embargo ha decidido esto. Bueno, ¿cuáles son los problemas y las contradicciones de López Obrador? Las pueden encontrar en cualquier lado el día de hoy. Pájaro Político tiene una cuenta de Twitter que se llama El Sabueso, donde hoy precisamente veía yo todas las contradicciones, lo que decía, yo respetaré la separación de poderes, y luego los jueces son unos miserables y hay que reventarlos, y pues ya se apoderó el Ejecutivo del Poder Judicial. El Poder Judicial era una basura y había que renovarlo, pero no, esto no es renovarlo, esto es apoderarse de él sin que deje de ser una basura. Uno de los puntos que más me alarmó, miren, acusar sin pruebas es de miserables, es de gente bajísima. López Obrador, a lo largo de toda su administración, ha acusado de corruptos, que es gravísimo. O sea, usamos la palabra con tanta frescura que se nos olvida lo enormemente grave que es la corrupción. Corrupción significa putrefacción, finalmente. Que tú tienes una responsabilidad política o periodística o literaria o de trabajo y la traicionas y la pudres a cambio de un beneficio personal por encima de aquel que legítimamente te corresponde. Eso es la corrupción. Yo tengo que barrer las calles. Mira, aquel fulano me cae mal y estoy peleado con él, te doy un dinero y su calle no la barres. Así se corrompe un barrendero, ¿eh? Vota a favor de esta reforma y te doy dinero, te doy fama, te doy prestigio, te invito a una buena fiesta. Y ahí droga y chicas, ¿sí? Pero vota a favor de esto. Eso es corrupción. Que en vez de actuar como debes de actuar, actúes de otra manera para obtener un beneficio ilegítimo. Es gravísimo. Decía yo, López Obrador y su banda han acusado de corrupto a más de medio México. Todos los científicos. Yo no niego que pueda haber científicos que se corrompan, pero acusaron a toda la comunidad científica, incluida gente que yo conozco desde que éramos adolescentes, que he visto su desarrollo, que he visto que viven en condiciones no de clase media baja, pero felices haciendo su trabajo científico y su trabajo pedagógico, que es importantísimo, y van y los acusan de corruptos. Gente que dio argumentos para oponerse a algunas de las barbaridades de Álvarez Bulla y fueron acusados de delitos horribles, que se les acusó, se pidió que se les encerrara en cárceles de alta seguridad a gente que hace física y química y biología y este tipo de cosas. No a los narcotraficantes, que esos han tenido absoluta impunidad. Se acusó a todos los periodistas. Obviamente hay periodistas que están movidos por una línea editorial de derecha, por una línea editorial
que sirve a intereses que no son los de toda la gente, probablemente, y actúan así, pero en el caso de un periodista lo que se discute es la verdad o falsedad de lo que dice, no su ideología. Si un periodista de derecha te presenta un reportaje bien hecho, con datos bien contrastados, pues esos son los datos, lo que importa son los datos, no lo que piensa él. El periodismo, como la ciencia, tiene la ventaja de que se puede verificar independientemente. Y si los hechos son los hechos, no importa quién lo dijo. La verdad es la verdad, dígala Agamenón o su porquero, decían respecto a la llegada de Ulises de regreso a su casa después de la Odisea. Bueno, todos los periodistas, todos los disidentes, todas las mujeres que se manifestaban, porque las violaciones, la falta de respeto a la mujer, los asesinatos, los feminicidios, la ausencia de una cultura que vaya cambiando los estereotipos antifemeninos que tenemos, pues, hizo que se desesperaran algunas. Sí, han cometido atropellos, sí, pero tienen un origen, y sin justificar los atropellos, el problema es que no deberían haber ocurrido porque no deberían haber tenido esa motivación. Fueron acusados de corruptos todos los empresarios, todos los ingenieros y arquitectos, porque no se necesitan ingenieros para hacer caminos. Los ingenieros entran ahí nomás por hacerse de dinero ilegítimamente. Se acusó a los médicos de corruptos que no querían ir a ciertos lugares y por eso se le dan millones y millones de dólares todos los meses a Cuba por alquilar médicos a 3,000 euros el médico, médicos a los que les dan 300 euros para vivir, en los cuales no vives además. Los otros 2,700 pues, se los llevan para más o menos paliar el hambre que ahora ya cubre todo el territorio de la querida isla de Cuba. Corruptos han sido todos. Y lo peor del asunto es que la gran ristra de acusaciones que López Obrador ha hecho contra todo el mundo en estos años, utilizando su privilegiada plataforma, que es la homilía diaria de la mañanera, con un montón de periodistas dispuestos a lamerle las patas, no hay un solo caso que haya ido a juicio. No hay un solo caso que se haya presentado ante los tribunales, no hay un solo caso donde se haya demostrado la corrupción. A cambio de eso, López Obrador ha cometido una multitud de delitos brutales en contra de la ley de protección de datos, en contra sobre todo de la ley de protección de datos. A mí me llama muchísimo la atención porque en Europa nos tomamos muy en serio la ley de protección de datos. Estábamos tomando las fotografías en el partido de baloncesto de mi hijo y de pronto dije, oye, espera, los chicos del otro equipo tienen autorización todos para que su imagen se use, porque si no tú tomas una foto de una incidencia del partido donde saltan un chico de tu equipo que sabes que tienes la autorización firmada del club y el otro chico, y eso lo pones en Facebook y pueden venir a echarte la bronca porque no tienes derecho a usar la imagen de aquel chico, aunque sea en el desarrollo de una actividad de la Federación de Baloncesto. Entonces lo tomamos en serio. López Obrador ha violentado la ley de protección de datos, dando datos de un montón de gente para tratar de desprestigiarlos. Se ha dedicado a desprestigiar gente que ya no tenía prestigio. Enrique Krause nunca tuvo demasiado prestigio, pero por solo ser el blanco de los ataques de López Obrador, la gente empezó a creer que a lo mejor el tipo era serio y nunca lo fue. Todos los que estamos en desacuerdo somos corruptos, fachos. López Obrador creó, y este es su legado, creo yo, más terrible, donde hemos tenido muchos Méxicos y hemos tratado de unirlos en uno solo. López Obrador ha creado dos. Y en este momento la división es clarísima. Los López Obradoristas y los demás. Cuando yo traté de discutir el abrazos no balazos con quien fue mi amigo Pedro Miguel, me dijo, tu problema es que nunca fuiste López Obradorista. Yo estaba hablando de las causas del crimen y de los estudiosos que se dedican a analizar por qué hay delitos que te dicen que la pobreza no es el elemento único que genera esto, porque es la teoría del López Obrador. Él sabe criminología porque se le ocurrió un día.
Entonces, si quitas la pobreza, pues ya no hay delincuentes. Y no, si vas a los estudios de criminología, pues los elementos que generan el delito, el crimen, pues son muy diversos. La pobreza es uno de ellos, evidentemente, a mayor pobreza hay más delito, pero hay un momento dado en que puedes seguir anulando la pobreza y sigue habiendo delito, y sigue habiendo delito grave por mil razones, porque te ofrecen el paraíso los delincuentes y colaboras con ellos, y pues no te basta dejar de ser pobre, ¿no? Quieres ser rico, por poner un ejemplo. Y esto lo traté de discutir con Pedro Miguel y su argumento fue, es que tú nunca fuiste López Obradorista. No, ¿y qué tiene que ver eso con las causas de que la delincuencia se fortalezca tanto en México y que tenga tanta facilidad para reclutar jóvenes, ¿no? Pues nada, con eso lo terminaron. López Obrador ha creado un México ha creado dos Méxicos contrapuestos. Yo publicaba, porque me pareció que había perdido ya totalmente la cordura López Obrador, cuando ayer acusaba a Estados Unidos de lo que ha ocurrido en Culiacán y en varios lugares de la República Mexicana, donde en este momento los enfrentamientos entre grupos delictivos, narcotraficantes sobre todo, pues tienen a la población encerrada en su casa y aterrorizada, ¿no? Porque a ellos no les importa la población y al gobierno tampoco, fíjate. Qué grave, ¿no? De pronto te encuentras solo. Y echaba la culpa a Estados Unidos, porque había detenido al Mayo Zambada y esto había sido fraguado en el extranjero y afectaba a una nación libre y soberana, independiente como es México. Y lo dice con una... Si lo tengo a mano, déjenme ver si lo podemos oír, porque me alarmó de verdad. No lo tengo aquí. Sí. No, lo tengo en la máquina en casa. Y entonces yo decía, señor, ha perdido totalmente la cordura. Cuando perdió la decencia nunca la tuvo, pero la cordura y la capacidad de ver serenamente el mundo que lo rodea, que es lo que más se pide a un estadista. Un estadista no puede actuar como un irresponsable, ¿no? Y de ayer a hoy, que saqué esto, tengo que bloquear entre 40 y 50 personas que vinieron a decirme, claro, porque tú amabas a Calderón, no, es que tú eres un hijo de tu tal por cual, no, es que vete con Peña Nieto. No he dicho nada de eso, lo único que he dicho es que este señor de veras parece haber perdido ya la cordura del todo, ¿no? Y no darse cuenta de que era él quien había tenido que detener al Chapo y al Chapito y al Mayo y a todos los señores que han destruido al país en gran medida con la connivencia del PRI y el PAN y ahora de él, y que controlan buena parte del país, donde ni el Ejército, ni la Guardia Nacional, ni el gobierno de ninguno de los niveles está presente. Pero, ¿crees que puedo dialogar yo con un López Obradorista que dice que si yo no estoy con López Obrador es porque me gusta Calderón, un panista? Evidentemente no puedo. La facilidad para la mentira. Hoy empecé a oír la mañanera, pero no tuve tiempo, tenía muchísimo trabajo del de verdad, del que me da para vivir, porque esto no me da. Me dijo, decía él, que la pandemia tumbó la economía como no pasaba en más de un siglo, la economía mexicana. Sabe que es mentira, tiene que haber vivido, y era miembro distinguido del Partido Revolucionario Institucional, cuando tuvimos la crisis de López Portillo. Tiene que haber vivido la crisis de Echeverría. Tiene que haber vivido el horror de la crisis de 1994. Yo perdí una casa, pero mucha gente perdió la vida. Se suicidaba la gente cuando se daba cuenta que ya no podía pagar las deudas en las que había incurrido, porque como el país iba tan bien con Salinas, podíamos darnos el lujo de endeudarnos e íbamos a tener ingresos para pagar el crédito de la tarjeta, del coche y de la casa. Y de pronto parejas jóvenes que se encontraban que no tenían tarjeta, coche ni casa. Suicidios. En el Barzón había los sábados asesoría
psicológica, y la mayoría de los psicólogos eran refugiados argentinos, esto es divertido. Era asesoría psicológica a parejas jóvenes para evitar que se divorciaran, para que se apoyaran y vieran las cosas de una manera nueva bajo una crisis monstruosa, la de Lombrecillo Cedillo y de Salinas. Y para la gente que tenía ganas de suicidarse, porque no veía salida. Eso fue en 1995. Pero este señor nos viene a decir que no, que la peor crisis fue de más de un siglo dijo, fue la de la pandemia en México. Y él nos salvó porque logró que creciera la economía. Y al haber una distribución justa de la riqueza, dijo hoy, como no se permitió la corrupción, no hubo lujos en el gobierno, pues se mejoraron las condiciones de vida de todos los mexicanos. Se queda tan ancho. Mi duda siempre ha sido si él se cree la mentira o no, o sabe que está mintiendo. No lo sé y me alarma enormemente. Yo luché mucho por evitar que destruyeran al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, porque estoy convencido que el desarrollo de la ciencia y el conocimiento pues, es el que nos da la posibilidad de mejorar a todos. Si desarrollas nuevas formas de construcción, pues es más fácil poner aulas en zonas pobres, en zonas deprimidas, en zonas indígenas, ¿no? Desarrollar sistemas de construcción más baratos en la investigación en ingeniería. Y de pronto, puedes poner una clínica y te sale más barato instalar la clínica que antes. Cualquier investigación de cualquier tipo tiene la posibilidad de mejorar la vida humana. Todo lo que tenemos a nuestro alrededor, pues se ha hecho con la ciencia y la tecnología. Lo siento. Este ordenador, este internet que ves tú, este micrófono, nada lo hizo la religión y nada lo hizo la filosofía. Lo siento. Este reloj, los mecanismos por los cuales me mandaron por mensajería esta pulsera. El conocimiento para manejar el acero de modo tal que hagas un vaciado en acero como este. No lo hace la filosofía, no lo hace la religión. Entonces la defensa de la ciencia y tecnología en un país del tercer mundo era fundamental. Se han cargado el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Y a partir de eso yo volví a meterme en cuestiones de política mexicana de las que yo había estado, pues más bien apartado, salvo que de cuando en cuando me pedían los periódicos aquí que hablara yo sobre Peña Nieto o sobre Calderón, sobre Fox, que son los 3 sexenios que he estado con el de López Obrador. Llevo 25 años fuera de México, pero de aquellos hablaba yo, pero pues, lo básico, no lo seguí. Y no lo seguí porque no tenía ninguna actividad política. Y me la han generado en estos 6 años. Déjenme ver qué más me dicen ustedes. Dicen que es una reencarnación de Benito Juárez, no vamos ni de lejos. Vive España, vive la Unión Europea, vive OTAN, vive Estados Unidos, pues no. De todo lo que dices tú allí, solo digo viva la Unión Europea, que es el modelo del futuro, ¿no? El único presidente de la era moderna que no devaluó la moneda en nuestro país. ¿Estás seguro? ¿Estás completamente seguro? ¿Y eso qué significa? Eso es simbólico. ¿Cómo se refleja eso en el bienestar de la gente? Desde el Perú me saluda Delfín Pino, gracias. Buenas tardes de la Ciudad de México, gracias. Realizó más obras que los últimos 3 presidentes. Y primero que nada esto me lo tendrías que demostrar, es decir, es muy fácil ponerte en YouTube y decir hizo esto. ¿De qué sirve hacer obras? La refinería de Dos Bocas la ha inaugurado 3, 4 o 5 veces. Todavía no refina 1 litro de gasolina. Y probablemente no lo haga nunca. Ya la construyó y construyó el Tren Maya. Se cargó la selva. Fíjate, oía yo uno de sus... Cuando estaba con Aristegui, y Aristegui era una de las entusiastas de López Obrador,
como yo lo fui en un momento dado. Y le decía, dice usted que en su gobierno no se van a derribar árboles, ni uno. Ninguno, ni uno solo. Y sí le acercaba el dedo a Carmen Aristegui. Carmen Aristegui decía, pues está bien, ¿no? Qué bueno. Vean ustedes lo que ha pasado en el Tren Maya, donde además se ha destruido en gran medida el sistema de ríos subterráneos, cavernas subterráneas, que dan origen a los cenotes, y eso para que el ejército tenga un negocio, no veo yo. Me dicen que construyó el interoceánico y no lo construyó. El interoceánico existe desde 1915, se ha renovado en varias ocasiones, la última en los años 90, o sea que sí hay obras de infraestructura que se han generado con los últimos presidentes. Y ahora él dice que él construyó el interoceánico, pues no. Así que tendrías que darnos los datos y no solo las afirmaciones, porque las afirmaciones son como dice Donald Trump, dice que la gente vivía con mayor seguridad en Estados Unidos cuando él fue presidente. Si tú ves las cifras de delitos, dices, no es cierto, los delitos han disminuido estos últimos 4 años, punto. Dato mata relato. Pero relato tiene mucho López Obrador. Carla Sigoraya dice, estoy decepcionada de la democracia desde niña, veo a gente a mi alrededor con esperanza cada vez que hay elecciones, cuando me tocó votar me leí los planes de gobierno, ganó el que voté pero no hizo nada. Sí. El problema es a quién ponemos de candidato. Democracia no es votar cada determinado tiempo. Esto me he empeñado yo mucho en tratarlo de explicar y creo que todo el mundo debería tratárselo de explicar a la gente a su alrededor. La democracia es un sistema de gobierno y un sistema de vida. No es votar cada 4, 5, 6 años. ¿Quién es el candidato? ¿Quién nombra al candidato? ¿Qué responsabilidades tiene el candidato una vez que está en el poder? ¿Hasta dónde tiene la obligación de cumplir? ¿Hasta dónde tiene la obligación de responderle al pueblo? ¿Hasta dónde tiene la obligación de ser transparente en cuanto a sus cuentas de banco y a las casitas que se hace y a los cuarteles que pone junto a las casitas que se hace y a las estaciones de tren que pone junto a las casitas que se hace, como el caso de la casita de López Obrador? El sistema de democracia es todo el conjunto. No sé de dónde eres, Carla Siguaraya, creo que eres peruana o boliviana, puedo equivocarme aquí y es horrible. Pero mientras no haya partidos de verdad, donde los militantes generen un programa de gobierno razonable, nombren un candidato y ese candidato tenga responsabilidad de responderles a ellos y tenga la obligación de la transparencia y la rendición de cuentas, da igual, caudillo tras caudillo, caudillo tras caudillo. Alejandro Toledo lo iba a arreglar todo, venía de fuera, no era político. Milei lo iba a arreglar todo, viene de fuera, no era político. Fujimori lo iba a arreglar todo, viene de fuera, no era político. Chávez lo iba a arreglar todo, viene de fuera, no es político, es militar con una visión de la patria. Pero ninguno de ellos fue lanzado por una plataforma ciudadana con base en un programa generado por la propia plataforma ciudadana que se comprometa él a cumplir. No. Cada candidato te presenta un proyecto donde va a haber helados para todos. En otros países, y me da pena, no quiero usarlo como ejemplo, pero estoy simplemente como posibilidad. En otros países los partidos tienen elecciones primarias. Entonces se discute dentro de los partidos quién va a ser el candidato y se vota. Y una vez que has elegido al candidato, pues lo apoyas y los candidatos compiten en un terreno democrático con la plataforma del partido. Y entonces, pues ya gana uno. Y ese generalmente tiene que rendir cuentas. Es la razón por la que Kamala Harris puede asumir la plataforma del Partido Demócrata igual que Biden. ¿Cuál es el proyecto de ella? ¿Por qué no es distinto del de Biden? Porque el programa no era ni de Biden ni de ella, era el programa del Partido Demócrata. Programa que desarrolló el Partido Demócrata de acuerdo a su forma de ver las necesidades, requerimientos y camino que debe seguir en los Estados Unidos, la opinión de los demócratas, ¿no?
Faustino, baja, primero que nada quita el bloqueo de mayúsculas, ¿sí? Único aviso. Ah, ah, oye, Faustino Falcón, la izquierda aplastada por AMLO. Te voy a dejar muy poco más. No, Faustino quiere que ahora le digan obras de los otros presidentes en vez de decirle las de López Obrador. ¿Usted ha sabido del partido de Movimiento Ciudadano? Y si es así, pienso que podría ser una buena opción. No, no porque no tiene, de hecho ya perdió el registro, ¿no? Es creado por un grupo de gente en la cúpula que invita a las bases. Y esto pasó incluso en el PRD y eso no me hacía muy feliz a mí. Es decir, Ifigenia, Cárdenas y Muñoz Ledo fundan un partido y luego te invitan, oigan, vienen. Oigan, no, es que me gustaría haber participado en la fundación del partido, en el desarrollo de sus documentos originales, el desarrollo de su proyecto de gobierno. O sea, incluso cuando apoyamos al PRD estábamos apoyando un proyecto que no había nacido de la militancia. Entonces, no, sí tengo que acabar, cortar a Faustino. Faustino, aquí no es para debatir, perdona, te equivocaste ahí muchísimo. Este es mi canal y estoy contando una cosa y quiero que hablemos de lo que estoy contando y no vienes tú a debatir con la gente, ¿vale? Porque está desviando la cosa a la exaltación del López Obrador y a la desviación del tema. López Obrador hizo un tren y los otros no hicieron un tren y por lo tanto es mejor. Pues no, no lo es. Y si no es, y si es mejor, ¿qué tanto mejor es? ¿Qué tanto mejoró la vida de los mexicanos durante el sexenio de Fox? Poquito. Durante el sexenio de Calderón, poquitito. Durante el sexenio de Peña Nieto, un poco más, fíjate, curiosamente. En el sexenio de López Obrador, hay prioridades. Te voy a contar alguna. La salud es una prioridad. López Obrador destruyó un sistema de salud porque lo había hecho Peña Nieto. Era un sistema de salud ineficiente que tenía problemas, pero que funcionaba, el seguro popular. En 6 años no logró levantar nada que sustituyera el seguro popular y desprotegió a millones de mexicanos a los que dejó sin atención médica. Pero les aumentó el sueldo. Y ahora el sueldo va a pagar atención médica privada. Pongo ese ejemplo. Cuando tú quieres dedicar recursos a apoyar a la gente, no apoyas al 85% de la población, eso es comprar votos. Apoyas a los más necesitados, probablemente con algo de efectivo, pero sobre todo con programas sociales que les permitan vivir, mantenerse fuera de la pobreza. No con un depósito bimestral en una tarjeta, sino con instituciones que les enseñen a ser autosuficientes, con créditos, con maestros, con visión de futuro para todos, para que dejen de ser pobres, pero no para darles un dinero bimestral y entonces esos 2 meses pues, ya no son pobres. Ya tienen un ingreso que está por encima de la media de la pobreza. Qué bien, ya los saqué de la pobreza. No. Cuando sale una sociedad de la pobreza es porque puede mantenerse a sí misma fuera de la pobreza, sí. Cuando dices disminuyeron en 5 millones los pobres, a mí me parece fantástico, es probablemente lo mejor que ha hecho el observador. Bueno, pero aumentó en 1,8 millones la pobreza extrema. Sale, entonces esos 1,8 millones seguramente pasaron a la pobreza extrema desde la clase media alta. No. Pasaron desde la pobreza. Así que esos 5 millones que ya no son pobres, réstales 1,8 millones que ahora son pobres extremos. No se puede jugar así con las cifras y con la gente. La satanización del pasado debería funcionar muy bien un rato. Pero no puedes decir que lo que está pasando hoy en México es culpa de Calderón, que fue presidente hace 12 años.
Y ahí tienes a mayusculitas diciendo que la culpa de todo es de Calderón. ¿Qué tan difícil será el surgimiento de un movimiento serio de izquierda que pueda proveer un proyecto sólido de nación en México? ¿De qué depende? Me pregunta Claudio Omar. No sé de qué depende, depende que la gente lo quiera hacer, sin buscar caudillos. Yo me acuerdo cuando yo empecé a organizar cooperativas de consumo, le explicaba yo a la gente de mi barrio, y precisamente cuando el hombrecillo Cedillo nos metió la puñalada de diciembre del 94, yo empecé a organizar cooperativas de consumo. ¿Qué son las cooperativas de consumo? Pues mira, que en vez de ir a comprar tú 2 kilos de frijol y tu vecino 3 kilos de frijol y el otro otros 2 kilos, juntas a todo el edificio o a todo el barrio, es cuánto necesitamos al mes. 3 toneladas de frijol, pues nosotros vamos a comprar 3 toneladas de frijol, sale muchísimo más barato. Las cooperativas de consumo eran la idea de comprar al mayoreo o medio mayoreo para reducir el gasto familiar. En cuanto lo propuse, me preguntaron si yo quería ser líder del barrio. Y dije, pues están locos, yo no lidero nada. No estoy para eso, ni es mi ambición. Pues entonces, ¿por qué quiere usted lo de las cooperativas de consumo? Para que los niños coman, para que la crisis afecte un poco menos a mis vecinos, porque además la gente de un edificio, de un barrio, de un edificio muy peculiar dentro de la colonia Roma, con los que yo trabajé esto, que era gente en condiciones económicas muy inferiores a las de la media de la colonia Roma. También algunos de derecha dicen a la izquierda que hablan como resentidos, pues no lo sé. La megafarmacia fue un cuento, no sirvió absolutamente para nada, sigue habiendo desabasto de medicamentos. Pero los padres de los niños que protestaron eran golpistas, decía mi miserable de Gatell, y le aplaudían los grandes cobrones del sexenio, ¿no? El director ideológico de Morena, que es Rafael Barajas, que ha recibido millones, y Rapey Hernández, ¿no? ¿Son menos salarios y menos pobreza lo que es una buena economía? ¿O es una buena economía la que genera buenos salarios y menos pobreza? ¿Qué es primero el huevo o la gallina? Se invierte con recursos. Es que tienes que empezar en algún lado. Y lo primero que haces es trabajar como el Estado. El Estado tiene la responsabilidad de acabar con la pobreza, la empresa no. La empresa no tiene obligación de acabar con la pobreza y en muchos sentidos muchos empresarios consideran que la pobreza les beneficia porque tienes un espacio, una reserva de mano de obra que te permite mantener amenazado al trabajador que ya tienes trabajando. Y dices, a ver, si no estás de acuerdo, si quieres que te sube el sueldo, te pones payaso, me das una huelga, yo te despido y traigo uno de esos que están muriéndose de hambre y que trabaja por la mitad que tú. Es decir, la pobreza es una reserva de mano de obra para muchas empresas. No digo que todos los empresarios sean iguales, pero muchos lo son. Entonces, el combate a la pobreza comienza en el gobierno. Comienza en el Estado, comienza con la convicción de que los bienes de la comunidad deben invertirse sobre todo en los más desprotegidos para que dejen de estar desprotegidos. El tesoro comunitario debe ir a eso. Probablemente no al Tren Maya, que no va a beneficiar a prácticamente nadie pese a todo lo que costó, ni si a escuelas y escuelas técnicas y a herramientas y a créditos, ¿no? Por poner un ejemplo. La izquierda de México está muy fragmentada y la derecha está más radicalizada. Sí, la izquierda siempre está fragmentada. Ese es el problema de la izquierda, sobre todo la izquierda leninista, ¿no? Una segunda pregunta, con todo el respeto. Bueno, a ver, Antonio. A 6 años de haber terminado su amistad con Pedro Miguel, ¿qué piensa al respecto sobre él? Yo creo que se ajusta a lo que yo digo. Él está dispuesto a tragar con todo para llevar adelante su proyecto de una izquierda más leninista. Habrá que ver cómo se acomoda con Claudia. Yo creo que ya está perfectamente acomodado. Esa gente no está para servir a la ciudadanía, sino para imponer su dogma a la ciudadanía. Y si la ciudadanía no se siente servida, son unos ingratos. ¿Lo grave es el Foro de San Pablo? No. Este es un invento que te ha contado la derecha porque es muy fácil. Dices, ¿el Foro de San Pablo qué? El Foro de San Pablo son mandatarios independientes de izquierdas muy distintas además, debo decirte.
¿Tú crees que hay alguien en el Foro San Pablo que ande mandando y entonces ordena que los presidentes hagan y deshagan? No. Es tan legítimo como las reuniones de presidentes de derecha de la democracia cristiana. ¿Por qué lo convierte en una conspiración? Pues tienes todo el derecho del mundo, si eres de izquierda, de hablar con otros mandatarios de izquierda. Pero no hay nadie que esté mandándoles a hacer cosas. Tan es así que las políticas que se aplican son radicalmente distintas en todos lados. Ya quisiera yo que en México, en vez de darle dinero al 85% de la población, cuando solo el 45% lo necesita, con lo cual estás tirando dinero en el 40% de la población, López Obrador les hubiera dicho, en vez de mirar para otro lado con el trabajo infantil, decirle a las familias, como dijo, ya lo había hecho el anterior presidente a Lula, a la gente en las favelas, ¿cuánto dinero te aporta el niño cuando lo mandas a trabajar? Tanto al mes, vale, yo te lo pago, pero el niño va a la escuela. El niño es un activo económico para la familia. Desafortunadamente en las familias pobres, las familias campesinas en México pasa así. Vale, yo te cubro lo que el niño gana en su trabajo, que no deja de ser explotación. El gobierno te lo paga a cambio de que el niño esté presente en la escuela todos los días y bien desayunado. Eso es combatir la pobreza. Pero no te puedes tomar la foto con el que está recibiendo el chequezote. ¿Habrá algo de beneficioso de que Sheinbaum sea de izquierda, aunque no sea la izquierda socialdemócrata? No lo sé. Para mí Sheinbaum es un enigma, porque desde 2012 es la sombra de López Obrador. No tiene ninguna capacidad de tribuna, de explicar cosas. Sé que es muy atrabiliaria. Me dicen que dice López Obrador que es una mujer sumamente modesta, humilde y dialogante. ¿Cómo decía hoy? Humanista, humilde y dialogante. Yo las informaciones que tengo son otra cosa. Es gente que ha roto vidrios de escritorios dando un puñetazo en la mesa porque no se hacía lo que ella quería. Pero no lo sé. Creo que Claudia, lo dije en un video dedicado a Claudia Sheinbaum, creo que es una incógnita, pero lo que tenemos de antecedentes de ella no es muy halagüeño. Espero equivocarme. Lo dije con López Obrador. Yo no quiero que México fracase. Yo no quería yo que el gobierno de López Obrador fuera lo que fuera. Y bueno, fue 10,000 veces peor de lo que jamás me imaginé yo que podía ser. Ahora, por terminar, pues se nos viene el tiempo encima, pero quiero comentar, todo aquello a lo que llama inútil López Obrador son productos de una lucha democrática de la izquierda en México. Que las elecciones no las controle y las lleve a cabo el gobierno como ocurrió cuando el actual morenista y ultramillonario por enésima vez, calcula que tiene unos 800 millones, Manuel Bartlett Díaz, se robó la elección del 88, creo yo, no hay pruebas, pero estoy bastante convencido de que así fue. Y no ha pedido perdón, por cierto. Es que hubiera una instancia independiente, aunque fuera gente medianamente cercana al gobierno, pero independiente, donde tienes trabajadores que ya no son afines al gobierno porque pertenecen a una organización independiente. Que el Instituto Federal Electoral, después Instituto Nacional Electoral, fuera el que organizaba los comicios. Fue lo que permitió que existiera democracia en México, fue lo que permitió que López Obrador fuera presidente. Por favor. Y se la carga. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, que era el último espacio, sí tenía muchos problemas, muchos defectos, lo que tú quieras, pero era un espacio donde mucha gente podía encontrar la defensa que necesitaba cuando sufría los abusos del PRI, del PAN. Y que tuvo una labor extraordinaria con algunos directores verdaderamente excepcionales. Y que logró que muchas personas cambiaran de idea sobre la diferencia entre venganza y justicia. El Instituto Federal de Transparencia, que por primera vez permitió que viéramos lo que pasaba en el gobierno, que viéramos los contratos que se hacían, que viéramos cuánto se había gastado, que se pudiera pedir información, porque lo que había sido el gobierno del PRI y del PAN después
Eran gobiernos totalmente opacos. ¿Sabías que entraba dinero? Pues te cobraban impuestos, los pagabas, pues entró dinero. ¿Y en qué se usó? Ni idea. Gracias a la existencia del IFAI, de pronto empezamos a poder tener cierto control sobre las acciones de gobierno, sobre, oiga, ¿por qué le dio este contrato, tantos contratos usted al amigo del hijo del señor López Obrador? Oiga, ¿por qué no hubo concurso aquí? Si por los montos y las características del contrato, pues siempre debería haber un concurso y no una asignación directa, etcétera, etcétera, etcétera. No, eso es burocracias inútiles que desperdician el dinero del pueblo y entonces desaparece en el Instituto Nacional Electoral o se le convierte en una apéndice del Ejecutivo. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, que no ha defendido derechos humanos de nadie desde que se puso a cargo de una amiga de la hija de una amiga de López Obrador, la madre pues es de Rosario Ibarra de Piedra, una mujer que entró a la lucha política por encontrar a sus hijos, siendo guerrilleros, fueron detenidos, desaparecidos, asesinados por el ejército mexicano, por cierto. Y el Instituto de Transparencia, que ahora su desaparición va a implicar que millones de documentos que deberían estar protegidos por la Ley de Protección de Datos tengan un destino absolutamente incierto. Y si alguien se entera de que fuiste tú el que pidió los datos de su empresa y le causaste daño, cuidado con las venganzas. Toda la documentación que tiene el IFAI puede convertirse en fuente de todo tipo de atrocidades, sobornos, chantajes, venganzas y delitos de lo más diversos. Porque ¿dónde va a quedar toda esa documentación que tiene? Eso no lo han pensado. Por supuesto que no. No voy a... El uso de la religión en el discurso oficial. López Obrador ha sido bastante cuidadoso. Salvo los detentes y algunas tonterías así que he dicho, ha sido bastante cuidadoso porque siempre se supone que es protestante y los protestantes en México siempre han sido muy cautos porque tienen miedo de la reacción de la mayoría católica. Yo tuve amigos en el bachillerato que eran protestantes y nunca te dijeron que eran protestantes, lo sabías por otras cosas. Desde Londres, provincia de Catamarca, Argentina. Sí, Chunca, que está por aquí en otras ocasiones. Este régimen se ufanó de haber desaparecido esta corrupción, cosa que es falsa, no solo no se combatió, sino que se alentó silenciosamente desde diferentes ángulos y sobre todo se retrocedió mucho. Es que la desaparición de la corrupción es una fantasía tan grande que cuando yo oí a un viejo amigo mío afirmar aquí en España en una entrevista que en México se había acabado la corrupción gubernamental, donde sientes que se abre la tierra y te traga. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que digas eso? Sabes que no es cierto. Estás defendiendo a tu gobierno, defiéndelo de otro modo. Y espero que no estuviera defendiendo el sueldo, no lo creo. Pero quería defender al gobierno que llevará finalmente a la gloriosa dictadura del proletariado. Pues mira tú, no lo defiendas con mentiras tan patentes, ¿no? De veras, el mayusculitas lo que hizo fue destrozar el chat, porque en vez de que hablemos, está tratando de meterlos, los mete a todos en la discusión. Ay, bueno, pues en Segalmex detuvimos a uno, entonces ya ven cómo si hubo detenidos. Ay, por favor. O sea, es el elegir los puntos de diálogo convenientes para defender al régimen sin analizar el panorama completo, que es el que nos debería preocupar. Su opinión sobre las recientes acusaciones hechas por la periodista Anabel Hernández, en las que menciona vínculos entre el cartel de Sinaloa y AMLO. No tengo ningún dato, solo recuerdo, esto sí recuerdo vivamente, que Anabel Hernández era considerada por Andrés Manuel López Obrador como una de las periodistas más serias que había en México en otros tiempos. Estoy buscando las preguntas porque el sabotaje funcionó muy bien.
uh, el endeudamiento que se adquirió. Esa es la otra. Ese es otro punto que simplemente vale la pena mencionarlo. Se afirma y se sigue afirmando que López Obrador no endeudó a la nación. El aumento de la deuda es notable, es grave. Y cuando solo has crecido un 1%, a ver, si solo has crecido un 1%, no es halagüeño. Un país tiene una capacidad de endeudamiento equivalente a su capacidad de crecimiento y de ingresos, igual que usted y yo en nuestras casas. Oye, voy a pedir prestado para hacerme una mansión en el barrio más caro de mi ciudad. Te dice el banco, por lo que usted gana, le alcanza para la casita del perro que tienen ahí. Si quiere la casita del perro, le podemos prestar. Entonces dice, no, pues bueno, mire, pues entonces voy a pedir prestado para un pequeño piso, un departamento, en un barrio de trabajadores, donde es bastante más barato el metro cuadrado y donde en vez de tener 2,000 metros cuadrados construidos y 6,000 de jardín, pues tengo 180 metros ahí, que vivamos los tres. Tu capacidad de endeudamiento depende de tus ingresos y de la expectativa de tener ingresos, y de la expectativa de crecer en tus ingresos. Lo mismo pasa con los países. Ha sido excesivo no el endeudamiento de López Obrador, pero ya lo veremos. El endeudamiento de López Portillo fue excesivo porque se esperaba que la riqueza petrolera nos durara para siempre y se multiplicara por siempre. Y luego resultó que no era cierto. Y las fantasías de Salinas de Gortari con el Tratado de Libre Comercio, pues más o menos nos hundieron igual, nos hundieron peor. Como digo, yo perdí mi casa, si no es broma, que mis 2 hijas vivían allí. Pero no vamos a saberlo, pero el hecho real es que ante la afirmación de que no ha habido endeudamiento, sí ha habido un fuerte endeudamiento del país. Bueno, es que Cederas, lo de Faustino me llama mucho la atención. Dice Fernando Sotelo, a mí me impresiona la falta de empatía de quienes apoyan a López mientras acaba con el sistema de salud pública. Sus votantes son igual a él. No. Los votantes creen que les va a dar una salud igual a la de Dinamarca. Y si no se pudo hacer es culpa de Calderón. ¿No lo entiendes? Él no destruyó el Seguro Popular y luego fue absolutamente incapaz de levantar un sistema de salud que al menos hiciera lo que hacía el Seguro Popular. Pero él lo quiso hacer, no lo dejaron. Calderón, ese problema es Calderón. Pero lo que ha hecho lo hizo muy bien, ¿eh? Y hay gente que ya tiene una salud como la de Dinamarca. Y estas fantasías existen. Y la gente no vota porque le jodan la vida. La gente vota porque aquel que le pidió el voto no le está diciendo que al final le va a joder la vida. Y esto lo digo siempre respecto a ciertas izquierdas y a ciertas derechas. La gente vota por la derecha por el relato de la derecha, no vota por el daño que le va a hacer a su vida a la derecha. Vivimos en el relato y el problema es que el populismo polariza sin pensar, polariza sin dejar espacio para el debate, para el dato. Y esto es una obra nuevamente una de estas obras que fue la gran teorización de la izquierda en la década de los 90 y que ahora la derecha aprovecha maravillosamente. Esto es la teorización del populismo de la Clau, que tanto entusiasmó a Pablo Iglesias y a su banda. Salinas también repartía en programas electorales. El PG fue más descarado porque directamente repartió lana. Sí, pero es lo mismo. Es clientelismo político. Y lo dije una y otra vez en vídeos a lo largo de estos 6 años. Es que han sido 6 años donde he dicho mucho.
esa gente que está dentro del gobierno de López Obrador, cuando veíamos lo que daba el gobierno, los candidatos del PRI, que era la bolsa con despensa y 5 billetes ahí que se vieran, ¿no?, en la bolsita de plástico, y 1 litro de leche, nos cabreábamos. Pues eso es clientelismo. Le están comprando el voto a la gente. La están amenazando con que si no votan por ellos ya no van a tener las ventajas que tienen. La tortilla, de la leche, de la escuela de los niños, del hospital, de todo. Se convertía todo. En vez de un derecho ciudadano, se presentaba como una especie de obsequio amable del señor presidente o del señor candidato. Tu vida depende del candidato, no de los derechos que tienes. ¿Y qué pasa con el clientelismo del observador? Exactamente lo mismo. La gente ha tenido mucho miedo de que, mucha gente, no digo que todos, mucha gente tiene mucho miedo de que si no votaba por López Obrador se le iba a acabar el pago de su beca, de su bono, de su pensión, que insisto, se paga el 85% de la ciudadanía. Es una forma absurda, no, eso no reduce la pobreza, pero garantiza compra muchas lealtades. No sé, hay gente que está aquí trayendo sus afirmaciones. Bueno, los que están diciendo que López Obrador hizo una cosa maravillosa y ha salvado a México y ha acabado con la pobreza y ahora hay helados para todos y los perritos ya los atan con longaniza y no se la comen y todo esto, se olvidan de una cosa. Hay 50,000 desaparecidos y 200,000 muertos en el sexenio de López Obrador. Gente como tú y como yo. Algunos serían delincuentes, sí, otros son soldados, gente de la Guardia Nacional o delincuentes, pues. Pero la gran mayoría son personas como tú y como yo. Secuestrados, desaparecidos, asesinados, porque en México es barato. Lo de la vida no vale nada, que decía José Alfredo Jiménez, era un chiste, era una broma, era una balandronada sobre la capacidad que teníamos los mexicanos de que nos diera igual todo. Pero ahora no es una balandronada, no vale nada. 98% de los delitos quedan impunes. 98% de los delitos que se cometen dentro de la República Mexicana quedan impunes. Y como el gobierno no persigue el delito se multiplica. La compra de sicarios, el uso de armas sin mayor pudor, los enfrentamientos entre grupos delictivos que afectan a la ciudadanía, el cobro, lo que llaman en México el cobro de piso, que básicamente es lo que hacían los gángsters antes. Oye, qué bonita peluquería tienes, sería una pena que se te quemara, cada semana me tienes que dar la mitad de tus ganancias o se te quema tu peluquería. Y eso están viviéndolo porcentajes elevadísimos de los mexicanos. Pero gente que vende cosas en la calle, que vende chicles en la calle, tiene que dar parte de sus ganancias a una delincuencia organizada que ya no es el narcotráfico. Son los 4 más listos que saben que pueden delinquir con la impunidad que les ha dado Andrés Manuel López Obrador. Pero hicimos un tren ya, pero hay 200,000 muertos, mano. ¿Sabes cuántos son 200,000 muertos? Sabes que todos ellos tenían familia. Sabes que muchos de ellos dejaron desprotegidos a miles y miles de personas. Sin contar con el dolor, el sufrimiento de ellos al ser asesinados, muertos, muchas veces torturados por la delincuencia que ha apapachado López Obrador. Y luego el sufrimiento de todas las personas que están a su alrededor, porque nadie muere sin que alguien lo llore, mano. No, pero es que hizo un aeropuerto y impidió la corrupción del otro. ¿Y dónde están en la cárcel los corruptos del otro?
¿Y dónde está el lago que estaba defendiendo si ese lago nunca existió? Pero nadie te quería oír que el lago no existía, porque eras facho si señalabas que el lago no existe. Ya lo único que quedaba era el caracol ese para hacer, para plantar porque hay una, un vegetal que se usa para alimentación, pero ¿qué? No, pero es que le da a mi abuelito dinero, sí, pero ha dejado que mueran un montón de abuelitos, man. En la pandemia, con la falta de atención médica, con vacunas no probadas y en manos de la delincuencia. De una delincuencia absolutamente sin piedad. Una delincuencia profundamente deshumanizada, profundamente enloquecida por el poder y por las drogas y por las armas. Y eso se te olvida. Bueno, pues no son culpa del observador, esto es culpa de Calderón. Sí, digamos que sí. Vamos a decirte que sí. Pero ¿de quién era responsabilidad pararlo? Y en 6 años, en 6 largos años, la mayoría de los mandatos presidenciales en el mundo duran 4 o 5 años. En 6 años no hizo absolutamente nada por reducir el dolor de un país entregado a la delincuencia mientras el señor comía tlayudas. Eso es mi resumen más doloroso de lo que ha pasado ahora. Solidaridad no hacía algo así, se otorgaba recursos a los padres, se verificaban las escuelas. Se intentó algo así, sí, con Salinas, pero no fue lo suficientemente fuerte. Pero es cierto que con Salinas se intentó. El transísmico moverá el 1% del comercio mundial, ni de broma. Rosario Ibarra solo a la señora Argüendera. No, Rosario era una mujer que quería encontrar a sus hijos que fueron asesinados por haber participado en un movimiento armado en contra del gobierno mexicano. Es así de sencillo. Ya no tengo más. Yo dice uno, López Obrador no es de izquierda, pero sí sabe cómo utilizarla. Al contrario, creo que la izquierda, cierta izquierda, ha sabido cómo utilizarlo a él. No sé ya si no hay más preguntas, más. Llegamos a 287 personas con 197 likes, o sea que hay 90 y algo, 80 y tantas personas que no quieren, que no se han decidido. 800,000 muertos en la pandemia, sí fue una de las peores gestiones, junto con la británica y la estadounidense, increíblemente. Lo que se hizo ya no se puede deshacer. Yo espero sinceramente, y en lo que me toque la posibilidad de escribir 2 líneas, espero que la historia sea implacable con lo que ha hecho López Obrador. Que sea por lo menos justa en el papel y en la memoria con los niños con cáncer a los que dejó sin medicamentos, mientras acusaba a sus padres de ser enemigos del gobierno. ¡Golpistas! De los 200,000 muertos, de los 50,000 desaparecidos. Si solo tiene responsabilidad por el 10%, sigue siendo un montón de gente. Sigue siendo terrible. Y no haber hecho nada no es perdonable. Haberle dado al ejército el poder que ya no va a soltar y que marcará la historia futura de México. Haberle dado espacios a gente que no tiene un proyecto de nación hecho con la gente, sino un proyecto de nación hecho en su cabeza y en los dogmas que leyó en la universidad. 6 años dedicados a la exaltación de su ego, mientras a su alrededor se quemaba todo, y como el perrito del meme de It's Fine, mientras todo se quema y el tomate. Espero que la historia sea justa, nada más, con Andrés Manuel López Obrador,
la decepción más grande del mundo. Yo cuando empezaba el sexenio dije, no le tengan miedo a López Obrador. Y yo decía, y además ahí yo tenía razón, no va a convertir a México en Cuba o en Venezuela, olvídenlo, ni lo ha hecho ni va a ocurrir. Venezuela y Cuba son casos totalmente distintos, este es un argumento de la derecha, un meme de la derecha que no tenía ningún fundamento. Pero es algo peor, partió a México en dos, sus incondicionales y todos los que somos malvados, malas personas. Y esas cicatrices tardan en restañarse. Espero que mucha gente se decepcione, finalmente se desilusione con el tiempo. Y respecto a Claudia, no sabemos quién eres. Ojalá y todos los que esperan lo peor de ti se equivoquen. Ojalá y tengas la decisión, el conocimiento, la inteligencia, la voluntad y el compromiso con la ciudadanía para no empeorar las cosas. Que yo lo dude es otra cosa, pero espero sinceramente estar equivocado. Espero sinceramente que empiece una oportunidad nueva para todos, para la mayoría, para los más desprotegidos, sobre todo en México. Si no, estamos al borde de un Estado fallido. Es un Estado fallido que no controla gran parte de su territorio, que no controla gran parte del poder político y que no controla más que el relato y no el dato. Eso sería una tragedia. Adiós, Andrés Manuel. Que te vaya mal, porque te lo mereces. Por mi parte, pues muchísimas gracias por escuchar mis rollos, porque aquí no había nada más que rollo mío y preocupaciones mías. El miércoles tenemos video a fondo, el jueves tenemos streaming. Voy a tratar de publicar algo de música, porque tengo muchísimo trabajo. Y como siempre, ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.